Bueno, muy buenos días. Vamos a dar comienzo a este seminario permanente de ciberdemocracia vinculado al proyecto nacional de I+D sobre ciberactivismo y nuevos movimientos urbanos. Es para mí un placer presentar esta última sesión con el profesor Francisco Javier Moreno. Él es profesor asociado de la Universidad Carlos III, ha sido profesor e investigador predoctoral de este Departamento de Periodismo 1, donde está vinculado el proyecto de I+D, y en su trayectoria, además de desempeñar varias funciones de investigación y tareas en espacios como ULEPIC, viene ahora liderando en la Fundación Europa de los Ciudadanos las labores de cooperación internacional y también una de las redes más importantes de pensamiento crítico en Europa, ahora que hablamos sobre los nuevos ejes de debate sobre el proyecto de la Unión Europea, que es la Red Transfor, que aglutina fundaciones como Rosa Luxemburgo, la Fundación de Investigaciones Marxistas, donde coordina con quien les habla pues, la sección de Comunicación y Cultura de la FIN. Y en ese espacio se está articulando pensamiento crítico, no sé tanto, pero bueno, quizá luego en el turno de coloquio nos pueda aclarar respecto a estos ejes que nos ocupan, que es la ciudadanía digital. Saben que uno de los debates más importantes en los estudios culturales latinoamericanos es la vindicación, no solo del retorno al sujeto y a los receptores, sino a un concepto fundamental. En el ámbito angloamericano hablan bastante de empoderamiento, en Andalucía preferiríamos hablar de poderío, pero el concepto de apropiación ha sido muy importante para repensar las mediaciones entre matrices culturales, procesos económicos políticos de determinación de los usos y de los efectos de las nuevas tecnologías de la información. Y en esa trayectoria que se ha impulsado desde los años 80, como señalaba Matelar, de repensar al sujeto y los procesos de apropiación en los contextos locales, hay una tradición crítica importante en los estudios de comunicación y cultura que da lugar al eje conceptual de debate sobre las políticas y los procesos de mediación en la cultura digital. El profesor Javier Moreno desarrolló justamente su tesis doctoral sobre la experiencia de Andalucía, de las políticas de sociedad de la información y del conocimiento, y por tanto puede aportar muchas ideas en lo práctico y concreto de la realidad andaluza y también en el debate sobre las políticas de sociedad de la información desde ese otro lado de la subjetividad de los procesos de apropiación social, en una visión mucho más amplia de lo habitualmente concernido a los debates sobre brecha digital o inclusión que las políticas públicas suelen desplegar en esta materia. Así que, sin más preámbulos, recordad un poco la dinámica. Vamos a tener un tiempo de exposición en torno a 30 o 40 minutos y después, si ha lugar, un coloquio o preguntas sobre la exposición del profesor Javier Moreno, a quien agradezco porque tiene últimamente el tiempo muy limitado, desplazarse de Madrid aquí a Sevilla, que ha sido durante muchos años su espacio de trabajo y su espacio de desarrollo profesional, para poder tener con nosotros la sesión de hoy de clausura este 2018 de la actividad del seminario permanente. Así que, Javier, sin más preámbulos, tiene la palabra. Muchísimas gracias y sobre todo por la invitación y la oportunidad de hablar de un trabajo que además tiene mucho que ver con todo lo que fue mi formación predoctoral, doctoral e incluso postdoctoral ligada a la Universidad de Sevilla. Y bueno, y agradeceros también en este prepuente, que siempre es difícil y complicado cuadrar agendas, que estemos aquí en un ambiente íntimo, y también bueno, pues la grabación y que pueda quedar después registrado para posibles debates y coloquios. Yo quería, bueno, en el marco del trabajo de investigación que yo llevo realizando, pero sobre todo en el marco más amplio de los distintos proyectos de investigación y desarrollo, o en el actual con CiberMove, plantear una perspectiva de análisis que quizás se sale de lo que tradicionalmente hemos trabajado, hemos discutido en el departamento o con los distintos colegas, que es abordar los procesos de inclusión digital, de ciudadanía digital, del uso y la apropiación de las nuevas tecnologías, no vinculado directamente a los movimientos sociales, sino vinculado a aquello que hace la gente no organizada o no necesariamente organizada con las nuevas tecnologías, ¿no? Y a partir de ahí ver qué tipo de categorías conceptuales y de experiencias prácticas pueden ponerse en juego para que nuestra labor como registradores, sociólogos de la realidad, pueda ser más operativa y pueda ser más enriquecedora. Yo quería plantear una exposición, una ponencia abordando
tres ejes principales, ¿no? El primero, que tiene que ver, si hablamos de ciudadanía digital, con las transformaciones que en el espacio público se han dado en torno al impacto de las nuevas tecnologías y al surgimiento de nuevas categorías como son la inclusión y la ciudadanía digital. A partir de ahí, discutir cómo una transformación a través de la mediación tecnológica del espacio público conlleva necesariamente una redefinición de los derechos de esa ciudadanía y lo que a nosotros más nos interesa del derecho a la comunicación. Cuando hablamos de ciudadanía digital y de nuevos derechos ciudadanos, pues el derecho a la comunicación se sitúa en el centro no solo de una preocupación epistemológica, sino también de una preocupación política, y el derecho a la comunicación se erige como un derecho emergente. Además, como veremos más adelante, el derecho a la comunicación es un derecho o una reflexión de largo aliento en las ciencias sociales y en las ciencias de la comunicación, pero ahora surge como una especie de derecho emergente. Son muchos autores los que hablan del derecho a la comunicación como un derecho emergente en la sociedad de la información o con el auge de nuevos conceptos mediados tecnológicamente. Y finalmente, con esos antecedentes, con esos contextos, abordar lo que es la apropiación social de las nuevas tecnologías o lo que supone el desplazar el foco de nuestra atención del usuario al sujeto. Además, un debate teórico que no es nuevo, que no es en términos de las ciencias sociales o en términos de las ciencias sociales críticas, que es el paradigma que a nosotros nos acoge. No es nuevo, pero sí adquiere nuevas dimensiones a través de la última década o 2 décadas en los estudios en comunicación. Rápidamente, yo creo que lo que no podemos obviar es que en nuestro ámbito, en nuestro campo, hay un debate, hay una discusión en torno, hay una cuestión que es consensual, que es el impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad, el impacto en la ciudadanía, el impacto en el espacio público, la reconfiguración que todo ello supone de formas de estar, de ver, de sentir, de participar políticamente, de vivir experiencias culturales. Lo que sí que atraviesa como debate nuestro campo es si esos impactos, si esos límites y potencialidades son especialmente positivos o negativos, ¿no? Yo creo que todos hemos hecho revisiones bibliográficas o conocemos posturas que se pueden reducir en quizá una categoría un poco maniquea entre tecnoutópicos y tecnofóbicos acerca de cuáles son las bondades o los peligros de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y su impacto en las relaciones sociales. Yo creo que para abordar esa dicotomía, que desde mi punto de vista es un poco maniquea y es falsa, es necesario que lo abordemos desde dos dimensiones, desde una dimensión política y desde una dimensión histórica. Sobre todo teniendo en cuenta que hacemos ciencias sociales críticas, ¿no? o que la teoría crítica es la que nos anima a investigar, o sobre todo la que anima, el espíritu que anima nuestras investigaciones. Cuando decimos política, nos referimos básicamente en que el estudio de las nuevas tecnologías tiene que ser un estudio que huya de lo neutral. Es decir, el estudio de las nuevas tecnologías es un estudio político. Nosotros no concebimos que la tecnología sea independiente de las relaciones sociales de poder o de la subsunción del conjunto de la sociedad del capital que atraviesa todas las relaciones económicas, culturales, sociales, de vida en las que nos desenvolvemos. Por lo tanto, en esa visión compleja del funcionamiento del poder es donde tenemos que encuadrar el estudio de las nuevas tecnologías. Y después histórica, porque no hay una evolución del estudio de las nuevas tecnologías independiente de lo que ha sido la configuración histórica del momento en el que vivimos. Es decir, y ahí son tronca además con otros debates, por ejemplo, en ciencias sociales o en la teoría en general sobre los cambios de paradigma, sobre el fin de la historia, etcétera, etcétera. Yo creo que precisamente tenemos que encuadrar la investigación en nuevas tecnologías dentro de un marco que no es de ruptura, sino que es de continuidad. Y que es de continuidad con respecto a los modelos de desarrollo capitalistas a nivel global en los últimos 30, 40 años, a partir de, sobre todo, de los cambios que se producen en los 70, sobre todo económicos y también políticos a partir de finales de los 80, principios de los 90. Y cuando digo continuidad no quiere decir que no haya modificaciones estructurales, por ejemplo, las formas de funcionamiento del capitalismo, sino que hay nuevas formas de valorización de ese capital o hay nuevas formas de articulación de las relaciones sociales
en una escala global que son necesarias tener en cuenta para comprender de manera compleja cómo funciona la configuración de las nuevas tecnologías o, sobre todo, lo que a nosotros más nos interesa, de los derechos ciudadanos como un espacio en disputa, como un espacio de negociación, de consenso y de conflicto de las relaciones de poder en un ámbito más amplio, ¿no? Bueno, entrando un poco en el primer eje que os planteaba con respecto a la ponencia sobre apropiación social de las nuevas tecnologías, en primer lugar tendremos que abordar lo que es el impacto de las nuevas tecnologías en el espacio público y el auge de la categoría de ciudadanía digital. A nadie nos escapa que hoy en día hay una multiplicación y densificación de las nuevas tecnologías en nuestra vida cotidiana. Relaciones de trabajo, relaciones amorosas, relaciones sociales, familiares, etcétera, están atravesadas por la mediación tecnológica de una manera mucho más central, si cabe, que hace 30, 40, 50 años. No quiere decir que no hubiera presencia tecnológica en esas formas de relación social, pero es verdad que hoy en día hay una mayor masificación de esas relaciones tecnológicas y no podemos entender nuestro papel dentro de esa sociedad como ciudadanos sin entender esa multimediación tecnológica en todos los aspectos de nuestra vida. Y eso nos lleva a un problema cuando hablamos de derechos de ciudadanía, que al fin y al cabo de lo que se está hablando es de los problemas de inclusión-exclusión, de desigualdad o de políticas activas de igualdad. Y eso nos lleva a reflexionar sobre algo que se ha puesto de moda en las políticas públicas en los últimos 30 años, que es hablar de la brecha digital, pero que, atendiendo a esa dimensión político-histórica que anima nuestra perspectiva, nuestra visión, habría que entender en términos de brecha social. Es decir, los problemas de la exclusión o de la desigualdad no son tecnológicos, sino que son sociales, pero es verdad que hay una nueva brecha que se puede expresar, y es que para entender el ejercicio pleno de la ciudadanía tenemos que tener garantizados nuestros derechos también digitales, también tecnológicos. Por lo tanto, estamos hablando, al fin y al cabo, de una revisión de los derechos de ciudadanía en la sociedad de la información, o en la sociedad del conocimiento, o como queramos llamarlo. Pero claro, estamos hablando de una reorganización del espacio público en un contexto de profunda crisis estructural en lo que a derechos de la ciudadanía o en lo que a ejercicio de la ciudadanía se refiere, pero también de crisis estructural en lo que a reparto de la riqueza se refiere, en lo que a desigualdad económica se refiere, en lo que a relaciones de poder a nivel geopolítico global se refiere. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta todas esas modificaciones para entender cómo podemos abordar un proceso de reflexión sobre el nuevo concepto, la categoría de ciudadanía digital y los retos que ello supone para los investigadores, pero también para las políticas públicas. Yo creo que también la dimensión política, cuando hablamos de las relaciones de poder que dan forma a la sociedad, no podemos entenderlo al margen de una reflexión que tiene que llevar, y lo veremos al final, con el concepto de apropiación social de las nuevas tecnologías, con una dimensión eminentemente política entendida como la forma de organizar los derechos de manera colectiva. Es decir, no como reivindicaciones políticas individuales o incluso como dimensiones políticas asociacionales, sino como una dimensión política colectiva. Bueno, pasando muy por encima de lo que son los cambios en el espacio público, la reconfiguración de esa esfera pública, asistimos a algo que la teoría social crítica y en el ámbito de la comunicación, la teoría de la comunicación crítica lleva poniendo encima de la mesa desde hace, pues bueno, prácticamente desde los años 70, y es que asistimos a varias tendencias que determinan una configuración del espacio público donde la correlación de fuerzas o las disputas en la arena de luchas es eminentemente desfavorable para los derechos de la ciudadanía, que son, por un lado, un proceso progresivo de mercantilización de la esfera pública. Hay una esfera pública digital, hay una esfera pública que se complementa el espacio virtual con el espacio físico, pero que es una esfera pública, al contrario de lo que algunas posturas tecnoutópicas pudieran plantear, eminentemente desigual, donde las dinámicas de mercantilización, privatización y liberalización que ya habían animado los procesos de convergencia de las telecomunicaciones en los años 70 y 80, pues se agudizan mucho más que a través de las nuevas redes digitales, de las nuevas formas de desarrollo de las redes sociales o de Internet. Y ese proceso de mercantilización está animado por algo que podríamos denominar, en una terminología clásica, de subsunción de la sociedad entera por parte de la lógica del capital. Esto, al fin y al cabo, no deja de ser una constatación de que ya no hay una fuera en el capitalismo. Es decir, el
capitalismo que funciona, como dice David Harvey, por acumulación, por desposesión, hoy en día, al no haber ya una afuera en el globo, en el sistema mundo, que quede fuera de las garras del capitalismo, ya empieza a reproducirse socialmente a través de la dinámica de renovación del adentro. Por lo tanto, y todo eso implica las nuevas tecnologías, todas, por ejemplo, modas como la nueva cultura vintage, la relectura descontextualizada de determinadas modas que se van poniendo una detrás de otra en los modelos o los sistemas de consumo, no dejan de ser un intento permanentemente de revalorización del capital en un capital que ya no hay afuera, ¿no? Sino que progresivamente eso se puede expresar en muchas otras dimensiones de nuestro entorno. En segundo lugar, hay una cultura de la privatización. Es decir, en ese espacio público son las mediaciones mercantiles, son el privilegio de las relaciones de intercambio o de competencia antes que las de cooperación, son la identificación de la autonomía del sujeto como un ámbito de la privacidad y del consumo antes que de la articulación colectiva, de la cooperación, de la lógica sinérgica de la convergencia entre sujetos. Es decir, hay una cultura de la privatización que atraviesa las formas de entender la ciudadanía, las formas de ejercer esa ciudadanía. Y finalmente, pues hay en paralelo y no de manera independiente, yo creo que ahí Polanyi ya lo planteaba en su libro de la gran transformación en cómo funcionan los sistemas de diálogo entre la sociedad civil y el mercado, hay una progresiva pérdida de calidad de la democracia y una progresiva desafección de la ciudadanía con respecto a los modelos de representación política tradicionales, ¿no? Hay un progresivo distanciamiento entre representantes y representados, hay cada vez mayor opacidad en las formas de representación política, una mayor decepción por la incapacidad de ese poder público de controlar la economía, esto que se ha puesto muy de moda, hablar de los perdedores de la globalización y cómo eso está, que se daría para otro debate porque yo creo que no es exactamente así, o cómo eso está alimentando nuevas formas de gobierno autoritarios. El caso de Brasil es el más sangrante por su reciente resolución en clave negativa, un progresivo distanciamiento, debilitamiento de los vínculos comunitarios, de las formas de desarrollo comunitario, de desarrollo local, de los espacios de proximidad, porque claro, cuando hablamos de nuevas tecnologías, las nuevas tecnologías no es algo que haya hecho más virtual o más digital las relaciones sociales, todo lo contrario, sino que ahora incluso el espacio de cercanía, los espacios de proximidad están atravesados por la mediación digital. No podemos entender formas de desarrollo comunitario local, físicas, donde los cuerpos se ponen en contacto, sin entender cómo las nuevas tecnologías atraviesan también ese espacio, ¿no? Hay una progresiva pérdida también de credibilidad de cómo operan los gobiernos actualmente. Bueno, pues ante esa situación de progresiva mercantilización, cultura de la privatización, desafección democrática, pérdida de confianza en las formas de representación política, las nuevas tecnologías surgen en el discurso político, pero también en las formas de conciencia subjetiva, como aquel ámbito que puede resolver problemas que son sociales y políticos, pero que surgen en esa nueva reconfiguración del espacio público, ¿no? A las nuevas tecnologías, por ejemplo, en el discurso público es muy evidente, en los distintos programas de agenda digital, que anteriormente se llamaron Sociedad de la Información, que aquí en Andalucía se llamaron Segunda Modernización y después de otras muchas maneras, como es muy evidente ver en esos discursos públicos cómo en buena medida, ante los problemas estructurales de la sociedad, las nuevas tecnologías salen o aparecen como salvadoras para refundar pues, tanto las formas de socialización, pero también el fenómeno del déficit democrático, pero también el proceso de desarrollo, innovación y mejora de las formas de participación democrática o incluso las formas de mejora de las relaciones de desigualdad que se dan en el desequilibrio o en las relaciones centro-periferia en términos económicos. En esos cambios del espacio público volvemos un poco, o esas potencialidades de las nuevas tecnologías, a retomar lo que hablábamos de la visión histórica. No es la primera vez que las innovaciones tecnológicas surgen como salvadoras ante
problemas de índole social, política o económica. Matelar, en uno de sus libros, creo que es en la historia de la sociedad de la información, plantea cómo el invento del telégrafo fue saludado en un momento de inquietud a nivel internacional, de progresivo distanciamiento en política de bloques, etcétera, a nivel global, como el surgimiento del telégrafo fue visto como el nacimiento de una nueva era de la democracia absoluta y global, porque los problemas de comunicación serían solventados gracias a la comunicación en tiempo real, y el teléfono también surgió de algo similar, ¿no? No dejan de ser lecturas ahistóricas, porque se nos olvida que todas las innovaciones tecnológicas anteriores a las que se les concedió de manera completamente fetichista también la capacidad de superar problemas políticos, económicos y sociales, pues bueno, todo lo contrario, ¿no? Precisamente, y haciendo un paralelismo con lo que planteaba la Escuela de Frankfurt, la racionalidad instrumental se basaba en hacer del fenómeno del progreso tecnológico su contrario, ¿no? Y tenemos como muestra evidente los auges de los totalitarismos en los años 40, la visión tecnológica que se tenía en esas sociedades y sobre todo pues las guerras mundiales que son producto directamente de las innovaciones tecnológicas que se pusieron en marcha a nivel global. Yo creo que es interesante para abordar el problema de los límites y las potencialidades de las nuevas tecnologías en este debate que estamos alumbrando una propuesta que hace Subirats sobre entender el uso de las nuevas tecnologías en virtud de un eje de coordenadas donde hay que diferenciar entre innovación tecnológica e innovación democrática. Podemos tener procesos donde hay una innovación tecnológica muy alta, pero una innovación democrática muy baja. Y eso es al final lo que nos puede arrojar o lo que nos puede dar algo de luz acerca de cómo entender esos límites y potencialidades de las nuevas tecnologías, sin caer en el reduccionismo de entender que hay una neutralidad de la tecnología y que en función de eso se verá cuál es el uso político que se le da, pero sí entendiendo que puede haber un uso intensivo de las nuevas tecnologías sin que ello suponga una mayor democratización, una mayor transparencia, una mayor flexibilidad de las formas de participación política de nuestra sociedad. En ese sentido, por ejemplo, tendríamos, que además nos van a sonar porque son ejemplos muy cercanos, ¿no? Procesos de una alta innovación tecnológica, pero de una baja innovación democrática cuando hablamos en términos de políticas públicas. Por ejemplo, la administración electrónica. Es decir, todo aquello que tiene que ver con facilitar, a través de las nuevas tecnologías, la interacción entre la ciudadanía y la administración pública, no deja de ser de experiencia de esa práctica social. Por ejemplo, en el ámbito de la ciudad, pues cuando nosotros, para ir en nuestra rutina cotidiana de un sitio a otro, no siempre desarrollamos el mismo camino. A través de diferentes formas de apropiación individual, de necesidades individuales, a veces tomamos un camino, a veces tomamos otro, o a lo mejor tomamos un camino diferente de alguien que pasa desde nuestro punto de origen hasta el punto de destino de una manera completamente diferente, dos personas partiendo y llegando al mismo lugar. En comunicación, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues en comunicación nos referimos a cómo ante dispositivos y ante medios tecnológicos similares, los usos son completamente diferentes entre un usuario y otro. ¿Y esto por qué? Porque la autonomía de los sujetos determina en buena medida qué se hace con esos dispositivos. Es lo que en la sociología de los usos se llama la diferencia entre los usos previstos y los usos efectivos. En Minitel, ¿qué sería? Bueno, pues había un uso previsto, que era el acceso a bases de información, y un uso efectivo, que fue el de la mensajería instantánea. Y ese uso efectivo modificó después la propia propuesta de Minitel y modificó después el propio desarrollo industrial de las nuevas tecnologías y cómo las empresas consideraron que eran las necesidades que tenían que responder, a qué necesidades tenían que responder de esos ciudadanos, ¿no? Me interesa también esta sociología de los usos porque, desde mi punto de vista, supera esa dicotomía o ese determinismo o tecnológico o social a la hora de comprender las nuevas tecnologías con el concepto de doble mediación, o un concepto que podríamos denominar como de determinación determinante determinada. Es decir, al final la relación entre lo social y lo tecnológico es una relación de multimediación, como si fuera una especie de espiral, donde no existe un punto originario o un punto final, sino que hay una relación dialéctica, donde la tecnología no es neutra socialmente, es decir, no hay una tecnología
que surja de la nada y que no esté determinada por las condiciones sociales de producción de esa tecnología, pero donde la autonomía de los sujetos tampoco se puede entender sin las condiciones que esa tecnología impone en el uso. O sea, hay una doble mediación que complejiza, que hace del análisis de las tecnologías algo mucho más complejo y rico que simplemente una concepción de un determinismo tecnológico donde la tecnología fuera algo neutral que se puede usar para el bien o para el mal en función de nuestros intereses o de nuestras pulsiones, ni tampoco una tecnología que es simplemente la proyección o el espejo de las relaciones sociales. En los ejes de análisis de la sociología de los usos hay 4 variables que se ponen en juego a la hora de entender cómo usamos las nuevas tecnologías y cómo se comprende el campo de estudios de las nuevas tecnologías. En primer lugar, el uso situado en la cotidianidad. Yo creo que es importante entender que se estudia la tecnología no como algo completamente separado de la forma de que en los sujetos viven la tecnología, sino que todo lo contrario es un uso situado en su cotidianidad, es un uso situado en las prácticas cotidianas de los sujetos. Es decir, es en el espacio del hogar, es en el espacio de las relaciones familiares, es en el espacio del trabajo cotidiano donde tenemos que estudiar el uso de las nuevas tecnologías. Y es en esos, precisamente en esos espacios cotidianos, repetitivos, en esos mundos de vida donde de pronto surgen esos usos creativos y donde de pronto surgen las formas autónomas de práctica de las tecnologías de los sujetos. Cuando os decía antes que me interesaba poner el foco de la apropiación social no en los movimientos sociales, no en el ciberactivismo, no en el uso de aquellos sujetos que son precisamente bien hackers, bien activistas que usan o que hacen un uso intensivo de las nuevas tecnologías, me interesa que entendamos que las nuevas tecnologías también son algo que en la cotidianidad ciudadana permite la creatividad, el uso crítico, el uso adaptado, ¿no? Después, entender que las nuevas tecnologías no son solo una condición material o una dimensión material, sino que también son una proyección simbólica y que hay que entender las nuevas tecnologías como un espacio de representación de la técnica. Representación mental, como el individuo entiende un determinado objeto en su uso cotidiano, pero también representación social. ¿Cuáles son las categorías sociales, políticas, que simbólicamente tiene esa nueva tecnología para su uso? Por ejemplo, lo que nos lleva a entender una nueva tecnología como algo complicado, como algo extraño, como algo a lo que enfrentarnos o no, no es solo una cuestión tecnológica, sobre todo, perdón, es una dimensión simbólica, es una dimensión representacional, por decirlo de alguna manera. Os pongo un ejemplo. Hay un uso sexuado de las nuevas tecnologías en el hogar. Hay unas nuevas tecnologías que se consideran masculinas y otras que se consideran femeninas en los discursos que forman parte de los miembros de un determinado hogar. Hay muchos estudios, no solo la tradición francófona, en los estudios de recepción activa, que plantean que en el hogar el ordenador es una tecnología masculina y hay tecnologías invisibles que son las tecnologías femeninas. Y cómo los hombres consideran que la lavadora es algo muy complicado de manejar y cómo mujeres que tienen un alto uso de las nuevas tecnologías en el hogar, a través de distintos dispositivos tecnológicos, consideran que el ordenador es un dispositivo especialmente complicado, cuando tiene mucho que ver con la representación simbólica que de esa tecnología tienen los distintos sujetos antes que la propia práctica, que el propio uso que esos sujetos han hecho de esa tecnología. Ahí es donde operan las representaciones de la técnica, mentales y sociales, para entender por qué hay un determinado uso de las nuevas tecnologías y una determinada apropiación de esas nuevas tecnologías. Después, hay que entender también que la interacción entre usuario y dispositivo es dialógica y el dispositivo cambia a través del uso. Hoy ya estamos muy familiarizados con lo que son los taster o las versiones beta de un determinado producto que se manda a usuarios y a través de las prácticas del feedback de esos usuarios el dispositivo cambia, pero es algo que lleva muchas décadas sucediendo. Es decir, hay a través de los dispositivos móviles, pero también a través de los dispositivos tecnológicos de los años 80 y 90, cómo la industria ha ido cambiando las funcionalidades, la propia ergonomía
de la interacción entre sujeto y dispositivo tecnológico a partir de la interacción. Es decir, el usuario también determina cuál es el dispositivo tecnológico que finalmente resulta de ese diálogo entre ambos, ¿no? Y finalmente, comprender todo este uso de las nuevas tecnologías en la cotidianidad, las representaciones sociales como formas sociohistóricas de uso, como formas que son continuidades en el uso de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, cuando empezaron a utilizarse los dispositivos móviles, hay muchos estudios que plantean cómo el uso del móvil estaba muy condicionado por el uso del teléfono fijo. Y como había gente que tenía un teléfono móvil, pero lo dejaba en un sitio fijo sin llevárselo. Entonces, o por ejemplo, cuando recuerdo un caso cuando estuvimos haciendo el estudio de los telecentros, como había una persona mayor que enviaba un correo electrónico y después llamaba por teléfono para ver si había llegado a la persona que le había mandado el correo electrónico. Hay formas de comprender el uso de las nuevas tecnologías que no se pueden entender sin el uso de las tecnologías precedentes, de las tecnologías anteriores. Y al final hay un proceso de negociación y de resignificación de la nueva tecnología a partir del uso anterior, ¿no? Es lo que Morley habla de evitar el error históricamente egocéntrico, de entender que los dilemas de una época son los únicos, son únicos, son nuevos, ¿no? Todo lo contrario, hay que intentar superar esas visiones egocéntricas y autorreferenciales. Teniendo en cuenta toda esta tradición que os he comentado y estas variables de análisis, el concepto de apropiación social de las nuevas tecnologías sería radicalmente diferente en lo que tiene de configuración de la autonomía de los sujetos con respecto a lo que se venía trabajando, no solo ya de capital informacional desde un punto de vista crítico, sino, por supuesto, aquellas concepciones del uso o de la apropiación de las tecnologías que manejan, por ejemplo, aquellos que desde las políticas públicas se enfrentan a la brecha digital, que muchas veces, pues, por ejemplo, en las estadísticas del INE tenemos la interacción de los individuos con las nuevas tecnologías, y lo que se mide es el número de ordenadores por domicilio, el número de redes de banda ancha por cada X habitantes, etc. O sea, se centra en el acceso. Otras lecturas, un poco más complejas, se centran en el acceso y en el uso. Ahora, cuando hablamos de procesos de apropiación social de las nuevas tecnologías, por supuesto que estamos hablando de acceso, por supuesto que estamos hablando de uso, pero estamos hablando de algo más. Entonces, podríamos diferenciar o podríamos dividir en 5 ejes ese algo más. Si os fijáis, además, en esos 5 ejes ya no está la capacidad financiera o sea, sería un sexto, ya no estaría la capacidad financiera de tener una nueva tecnología, de pagarla. Por supuesto, hablamos de inclusión digital, que es un proceso de inclusión social, y si tú no tienes dinero para tener un móvil, si no tienes dinero para pagar la red de Internet, si no tienes dinero para tener un ordenador, estás fuera. Pero es que además, si tienes el dinero, primero tienes que tener un dominio técnico y cognitivo del artefacto. Es decir, tienes que saber manejarlo, tienes que saber encenderlo de una manera básica, saber cómo opera un ordenador, cómo opera una interfaz, etc. Pero también cognitivo, es decir, saber que el dominio técnico tiene que ir acompañado de una complejidad cognitiva acerca de para qué sirve cada funcionalidad técnica. De alguna manera ese sería un primer nivel de apropiación de las tecnologías. Un segundo nivel sería una integración significativa del uso de esa tecnología en la práctica cotidiana del autor, es decir, que lo que tú hagas con esa tecnología tenga un significado en tu vida cotidiana, tenga una dimensión práctica en lo que tú eres capaz de desarrollar con esa nueva tecnología. Bueno, por ejemplo, la consulta del mail, el uso de un procesador de texto, etcétera, que haya un uso práctico de esa nueva tecnología para tus necesidades laborales, familiares, de relación social, etcétera. Una tercera dimensión ya sería que una vez que tú tienes una utilización repetitiva del dispositivo tecnológico, surgen las posibilidades de la creación en la práctica social. Esto, que también tiene mucho que ver con lo que decía Dessertó de las prácticas sociales, en las maneras de hacer las cosas, etcétera, vamos a hablarlo en términos de la cocina. Tú, cuando estás haciendo por 8ª vez un determinado plato, es cuando se te ocurre la innovación de, le voy a echar esto, o le voy a echar otra cosa. Es decir, en nuestra vida cotidiana son muchos los actos repetitivos en los que, a través de esa repetición y de esa integración significativa, se abre la posibilidad de la innovación técnica. Es entender también que la práctica de los sujetos no es algo autónomo de nuestra
complejidad a la hora de abordar determinadas cosas. Es decir, la genialidad, por intentar quitar un poco esa imagen idealizada, por ejemplo, del hacker. La genialidad de determinados hackers no es algo que viene a partir de una gran mente brillante, que puede haberlas también, ¿no? que de pronto se enfrenta a una nueva tecnología y de ahí surge algo original, sino que son tras horas y horas repetitivas del uso de las nuevas tecnologías, del ensayo-error, del testeo, etc. O sea, es necesario una utilización repetitiva donde haya habido una integración práctica de esa tecnología en las necesidades del sujeto para que empiece a haber posibilidades de la creatividad. Y sobre todo una cuarta dimensión que me parece especialmente relevante, la cuarta y la quinta, que no contemplan otras concepciones del uso de las nuevas tecnologías, que es la primera, la mediación en una comunidad de práctica. La tecnología no es algo que se experimenta de manera individual, de manera aislada. Hay una comunidad de práctica que no tiene que ser físicamente presente, sino que tiene que ser, muchas veces con las nuevas tecnologías, con Internet se produce, físicamente distante, pero que es una comunidad en la que tú te insertas, donde tú confrontas, donde tú construyes colectivamente de manera crítica la práctica de la nueva tecnología. La consulta en foros, la consulta en amigos, la capacidad de googlear una determinada cuestión y que surjan las respuestas, la creación colectiva de todo ese conocimiento, por ejemplo, en redes como Wikipedia, etcétera, configuran mediaciones de práctica, comunidades de práctica, sin las que no es posible entender una apropiación integral de las nuevas tecnologías. Y finalmente, la dimensión más política. La apropiación social de las nuevas tecnologías no es algo que se viva única y exclusivamente en el plano individual o de una comunidad de práctica, sino que también tiene que ver con la dimensión de la política pública, la dimensión de cómo los intereses de esos individuos, de esas comunidades de prácticas, están representados en la elaboración de la política pública, la configuración de los sectores privados que desarrollan esas tecnologías o la configuración, por ejemplo, de las redes globales de información y comunicación que operan en el sistema mundo, ¿no? Y como eso es necesario también entenderlo como una condición fundamental para hablar de apropiación social de las nuevas tecnologías. No podemos entender una apropiación libre, creativa de las nuevas tecnologías sin meter las relaciones de poder que se desarrollan, por ejemplo, en los debates de la neutralidad de la red, en los debates sobre las distintas velocidades que tendría que tener la red, los dispositivos de vigilancia global o de control global que se están poniendo en práctica. Sin tener en cuenta eso, no es tampoco posible entender la apropiación social de las nuevas tecnologías. Y ya, finalmente, lo dejaríamos aquí. Estamos hablando, al fin y al cabo, de tres niveles diferentes para entender la apropiación social de las nuevas tecnologías. El individual, en el que el usuario actúa de manera que la innovación se ajuste a su personalidad, se ajuste a su experiencia previa. El grupo de pertenencia, donde las culturas del trabajo, de edad y del medio juegan un papel fundamental. Y finalmente, el nivel de análisis de la cultura, donde una misma innovación puede ser objeto de un modo de apropiación diferenciado en función, por ejemplo, geográficamente, en función de las distintas geografías de apropiación del uso o en función de las distintas realidades nacionales de apropiación de un determinado uso, ¿no? Una tecnología concreta tiene usos completamente diferentes, la misma tecnología en América Latina, en Asia, en Europa, etcétera. Es fundamental que introduzcamos no solo la categoría de análisis individual, la del grupo, los grupos de edad, por ejemplo, pues en función del nivel de estudios, en función de la extracción social, no es la misma creatividad que se aplica a las nuevas tecnologías, pero tampoco en función de las culturas y de los dispositivos previos. Yo lo dejaría aquí por no extenderme mucho más y por dejar un poco de tiempo al debate, o si ha quedado alguna cuestión que no ha quedado clara o que no ha quedado del todo desarrollada, pues estoy a vuestra disposición si queréis para que lo comentemos y lo conversemos. Muchas gracias, Javier. Bueno, tenemos un tiempo para hacer un turno, si os parece bien, cerrado tanto de preguntas como de comentarios, ¿no? Si hubiera alguno, y con ello concluimos más o menos al tiempo que estamos acostumbrados, en torno a las 2, así que, bueno, tenéis la palabra por Jesús. Bueno, enhorabuena por la charla, por la conferencia. Porque creo que está muy bien delimitado ese espacio de lucha, ese espacio de conflicto que suponen las tecnologías, las nuevas tecnologías, y que de cuyos conflictos tenemos muestras fehacientes y evidentes. Recientemente, además, con el caso de Brasil, flagrantes, ¿no? Y lo veníamos comentando. Tú hablabas al principio de la intervención, cómo el capitalismo ha perdido la exterioridad, ¿no? Siguiendo un poco las tesis de David Harvey.
y cómo quizá la tecnología, de mi punto de vista, ha cedido ese espacio, ha dejado de ser o de suponer esa exterioridad que el capitalismo necesita para alimentarse y se ha convertido en pura interioridad, ¿no? En pura subjetividad también, ¿no? Trasladando muchas relaciones de producción que eran exteriores pues, el capitalismo cognitivo es evidente, ¿no? Con todos los debates que cabe interponer ahí. Si bien esa cuestión de la interioridad tiene una dimensión global, no hablaba de la apropiación de la tecnología como una apropiación de una tecnología que es global, es cierto, y lo apuntabas al final de la intervención, que esa apropiación tiene elementos muy locales. Es decir, ante un uso de WhatsApp que tiene una dimensión global, el desarrollo, por ejemplo, de determinados contenidos, fake news, memes, etcétera, se traduce en una apropiación muy local. De hecho, yo creo que eso está sirviendo para que el nacionalismo emerja, para que los discursos tribalistas de nuevo emerjan, y le está siendo muy fácil, ¿no? Entonces tenemos esa paradoja, por un lado, tecnologías que funcionan de manera global y recursos que son apropiables globalmente, pero cuyo camino se da precisamente a través de una interpretación muy nativista de lo cultural, muy redentista. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, los conflictos políticos, los conflictos sociales, pese a ese marco global, se vuelven a darse en una clave muy territorializada, ¿no? Entonces, ¿cómo construir resistencias o cómo recuperar resistencias más globales en ese ámbito y, sobre todo, cómo reconstruirlas desde el sur? Porque entiendo que también cabe interponer una apropiación que se da en una clave sur global o desde movimientos del sur global. Gracias. ¿Alguna cuestión más? ¿No? Sí, Irene. ¿Qué queda registrado? Tema de la memoria audiovisual. Hola, buenas tardes. Gracias, Javier, por la conferencia. Me ha parecido muy interesante todos los fundamentos teóricos, conceptuales que has estado compartiendo aquí. Y mi pregunta no va sobre ninguno de tus planteamientos, sino que a medida que has ido exponiendo y has ido refiriendo algunos de esos aspectos, pues me he ido acordando o sea, se me ha venido sin previa intencionalidad por mi parte, ¿no? Ejemplos a las cuestiones que estabas comentando, por ejemplo, de la apropiación local de ciertas tecnologías que tienen un resultado diferente en función de unos espacios. También estabas comentando al principio, esto lo has dicho al final, lo has ratificado Javier también, al principio comentaba también el tema de la ocupación de los espacios, o sea, la configuración del espacio público desde parámetros de integración de las tecnologías, y a mí se me ha ido viniendo una y otra vez, que no sé si lo conocéis alguno, lo conoces tú, el caso de un pueblo de Granada que es Jun. ¿Lo conoces? ¿En algún momento se podría dar algún tipo de ejemplo real? Bueno, lo último publicado, que lo he buscado aquí ahora mismo en medios, que se ha difundido por EFE, publicado en El Diario, El País y otros medios en el formato digital, bueno, pues que el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿no?, está utilizando su sistema de teledemocracia, usando Twitter de una manera muy particular para incorporar, pues, la democracia activa, la escucha activa, no la deliberación ni la participación, sino la integración de la propia participación, la propia idea o experiencia personal del vecino en los resultados, tanto en el pleno como en el día a día de la ejecución de temas municipales, ¿no? ¿Lo conoces? ¿De qué manera podía servirnos o no de ejemplo en ese marco teórico que has expuesto? Es mi pregunta. Bueno, yo para cerrar el turno que habíamos marcado, la cuestión que me parece vital de estructura y agencia, ¿no?, el largo debate a propósito de conceptos como capital informacional. Tengo la sensación, por el caso que citabas en Francia, en Minitel, pero otros tantos que se ha desarrollado también, por ejemplo, si hablamos del área francófona en Canadá, que ha habido varios intentos con las videotecnologías cuando se ponían de manera experimental en uso, que ha habido una preocupación por diseñar políticas públicas a partir de los usos y apropiaciones. Paradójicamente, en nuestro ámbito, no solo en España, en América Latina,
creo que las políticas no han tomado muy en cuenta los usos y apropiaciones. Es decir, en términos de teoría normativa o de diseño de políticas públicas, hay un trabajo muy denso de estudio sobre los procesos de apropiación, pero creo que eso no ha repercutido a la hora de definir políticas, y más bien lo contrario, se han replicado los modelos de sociedad de la información, inclusión digital, socialización tradicional de otros espacios geopolíticos o culturales. Entonces, un poco en la experiencia de investigación, cómo podemos ponderar esa relación entre usos y prácticas de apropiación y teoría o políticas públicas de comunicación que redunden en construir desde lo concreto esos procesos de socialización de las TIC. ¿De acuerdo? Bueno, pues muy sugerentes las tres intervenciones, porque además tocan, desde mi punto de vista, cuestiones que son nodales para entender políticamente lo que queda por hacer, o sobre todo lo que nosotros como ámbito de análisis, de estudio, pero también de intervención en lo que estudiamos y en lo que analizamos, tenemos que decir cuáles son nuestras tareas. En primer lugar, lo que comentaba Jesús acerca de, por supuesto, en un momento de globalización, de extensión de las nuevas tecnologías, de pérdida de las fronteras territoriales, como hay una reacción contraria, opuesta a lo... Es decir, hay una especie de enroque, incluso de vuelta a los debates sobre el Estado-Nación, la soberanía estatal, la soberanía nacional frente a las crisis, ¿no? En Europa lo tenemos de una manera especialmente sangrante, no ya solo con el Brexit, sino con el auge de las versiones de extrema derecha en muchos países europeos que lo que abogan es por una reducción de las fronteras, o en América Latina también se tiene por todo esto. Yo creo que precisamente hay algo que nos lleva a pensar, por un lado, que también hay un proceso de reconfiguración global del capitalismo, es decir, hay un límite, vamos a hablar en términos geoestratégicos, geopolíticos, hay una modificación de los ejes de dinamismo del sistema mundo. Hoy en día nosotros como europeos tenemos un drama, que es que en las relaciones entre las grandes potencias globales somos periferia. Es decir, hoy entre China y Estados Unidos anda el juego y nosotros empezamos a ser cada vez más periferia en términos económicos y de flujos internacionales y en esa crisis económica, que también es política, a ver cómo nos desenvolvemos. Lo que hay, efectivamente, es el reto de cómo, ante un uso reaccionario también de las nuevas tecnologías, lo comentábamos con respecto a los casos de América Latina. En América Latina han tardado, pero han empezado a comprender la potencialidad de las nuevas tecnologías en los procesos de insurgencia y contrainsurgencia, en los procesos de desestabilización de determinados sistemas democráticos, y lo están utilizando. Y es las fuerzas progresistas, las fuerzas del sur, las que no están teniendo la capacidad de articulación que los otros sí están teniendo, ¿no? Por ahí se habla de la internacional conservadora, la internacional reaccionaria, y no hay una internacional progresista, no hay una internacional de los pueblos que lo sea, que de alguna manera haga de contraposición. Hubo intentos frente a la globalización neoliberal, cuando la época de los foros sociales mundiales, recuerdo las cumbres contra el G8, etcétera, que con el tiempo han dejado de operar. Pero es que además en esas formas de resistencia global la comunicación y las nuevas tecnologías eran fundamentales. Desde el alzamiento zapatista en el 94, con el uso de las nuevas tecnologías intensivo, supuso una inspiración para todo un ciclo de activismo, de ciberactivismo, de uso de las nuevas tecnologías de manera creativa y políticamente relevante, que yo me atrevería a decir que hoy en día estamos en peores condiciones como sujetos colectivos para afrontar la batalla. Primero, porque esas nuevas tecnologías se están usando en sentido contrario, de manera cada vez más intensiva, pero que hay una mayor dispersión, ¿no? Entonces, lo que tú comentabas acerca de cómo podemos intentar combatir, plantar cara a esos procesos de territorialización, sí, algo que ahorra tiempo, pero que no pone en cuestión las formas de organización entre la administración y la ciudadanía en la sociedad de la información. O sea, la administración electrónica podría ser uno de los mecanismos tradicionales de procesos con una alta innovación tecnológica, pero con muy poca innovación democrática. O en el término de la política más general, de lo que en inglés se le llama la polity, tendríamos cómo las nuevas tecnologías se usan
para afianzar las legitimidades de los mismos actores y de los mismos gobiernos que hasta ese momento estaban operando en función de a lo mejor de ejemplos pretecnológicos, ¿no? Es decir, todo el uso en redes sociales, lo estábamos comentando anteriormente cuando hablamos del caso de Brasil, y el uso intensivo que ha habido de las redes sociales, cómo se han canalizado a través de las redes sociales las fake news, de los grupos de WhatsApp, de todas esas nuevas tecnologías, al fin y al cabo, pero que puestos al servicio de procesos de escasa innovación democrática, lo que ha hecho es potenciar determinadas legitimidades y oscurecer otras, ¿no? Y frente a eso, pues, dice Subirats a partir del esquema de Subirats, pues tendríamos experiencias que tienen que ver, por ejemplo, con la democracia directa, con la democracia deliberativa, con las asambleas de base, que tienen un alto uso de nuevas tecnologías, pues ejemplos, por ejemplo, como el del Congreso 4.0, etcétera, pero que tienen también un alto grado de innovación democrática. Por lo tanto, eso nos permitiría tener una visión mucho más rica o mucho más aproximada de lo que puede ser el impacto, los límites y potencialidades de las nuevas tecnologías en la sociedad. Eso a lo que nos lleva, al fin y al cabo, es una comprensión del espacio público como un espacio en disputa, como una arena de luchas, donde hay diferentes actores que operan, que ejercen sus relaciones de poder y que tienes una traslación en el nivel de la política pública o en el nivel de los derechos sociales, o volviendo de nuevo a lo que decíamos, en las formas de expresión de la desigualdad o en las formas de expresión del reparto de las relaciones de poder. Claro, hay una arena de luchas en disputa, pero yo aquí ya sí que me lanzaría también un poco a algunas conclusiones del debate. Hay una relación asimétrica, hay un reparto asimétrico de las relaciones de poder. Por lo tanto, estamos en un proceso contradictorio mediado por las nuevas tecnologías, donde, por un lado, asistimos, como veíamos, a una crisis de la noción de servicio público, a un progresivo vaciamiento de los vínculos comunitarios, pero a la vez asistimos a la emergencia de nuevas formas de discusión, nuevos espacios de expresión y empoderamiento de individuos, grupos sociales que han encontrado en el espacio digital un espacio de visibilidad. Esto no quiere decir que, como decía anteriormente, que las relaciones de poder o que en esas formas de lucha las relaciones sean simétricas, todo lo contrario, son asimétricas, pero tampoco podemos hacer una lectura fatalista negando la autonomía de los sujetos o de las prácticas sociales en torno a esas relaciones de reconfiguración del espacio público. Por supuesto, haciendo un ejemplo con los temas de interés del I+D o con la tecnopolítica puesta de fondo. Quizá fenómenos como el 15M no serían comprensibles al margen de la mediación tecnológica de la sociedad o incluso de la generación de lo que se llaman los nativos digitales, con todo lo que ello implica en términos de modificación del escenario político en nuestro país, pero posiblemente entender que el 15M y el papel de las nuevas tecnologías en torno a eso ya suponía una democratización de nuestra sociedad, pues como se ha demostrado después de una década y media, pues no es cierto, ¿no? Bueno, menos de una década, perdón, de una década, no es cierto. A partir del momento de que surge la crisis en 2008 hasta la actualidad, podremos decir que ha cambiado completamente el escenario político de nuestro país, pero que eso no ha significado necesariamente una transformación en las relaciones de poder que se han dado en nuestro país. Yo creo que las relaciones o la dinámica histórica es dialéctica y la dinámica histórica es dinámica. Por lo tanto, habría que relativizar, según estos esquemas que hemos planteado hasta ahora, el impacto de las nuevas tecnologías para la democratización de la sociedad, pero tampoco podemos negar que hay un espacio en disputa, que hay una arena de luchas y que hay potencialidades y actividades. Y esto es importante porque después, como veremos, al hablar de apropiación social de las nuevas tecnologías, es importante entender en el paso, además del usuario al sujeto, que hay una dimensión de apropiación, de uso crítico de esas nuevas tecnologías que no se agota en el análisis estructural, todo lo contrario, ¿no? Es mucho más, es decir, no hay una cesura, una saturación de las relaciones sociales a partir de las relaciones estructura-agencia. Es un debate sociológico de largo aliento, pero que a nosotros nos interesa en lo que a nuevas tecnologías y ciudadanía digital se refiere. Segundo eje que planteábamos, bueno, en este debate sobre la inclusión social, sobre la desigualdad, en este debate sobre las relaciones de poder, intentando articular una visión política e histórica del impacto de las nuevas tecnologías o de la evolución
las nuevas tecnologías en la sociedad, la ciudadanía digital se define a través de nuevos derechos que se tienen que redefinir por el impacto de lo tecnológico. Hablamos de derechos emergentes que tienen que ver con políticas de inclusión, que tienen que ver con la lucha contra la brecha digital, pero que podríamos definir en lo que a brecha digital o inclusión digital se refiere a partir de 3 ejes de discusión o de 3 ejes de comprensión. Por un lado, la ampliación del concepto de ciudadanía. Entonces, el concepto de ciudadanía se amplía, ya que los derechos ciudadanos no podrían ya ser única y exclusivamente comprendidos, por ejemplo, como un derecho de ejercicio de una ciudadanía territorializada, por ejemplo, local. El ejercicio de ciudadanía hoy en día también sería global, a través de las nuevas tecnologías, las comunidades sociales de pertenencia, las relaciones sociales de reproducción, las formas de trabajo, las formas de valorización incluso del capital, no son territorializadas, no son locales, son globales. Por lo tanto, la ciudadanía ya no es algo que se disputa única y exclusivamente, por ejemplo, en el marco del Estado-Nación, en el marco del municipio, sino que son mucho más amplias. Y eso supone un reto a la hora de abordar las políticas de inclusión digital. Los procesos de integración regional, que nos puede sonar como algo relativamente desconocido, cuando abordamos debates como el de la neutralidad de la red, cuando abordamos debates como el de los derechos a la privacidad o el derecho al olvido, etcétera, ya son debates que son globales. A nadie se nos escapa, por ejemplo, en estas bromas que se suelen usar en el uso de las redes sociales, que WhatsApp, porque además hay un reconocimiento por parte de las empresas globales de las nuevas tecnologías, ¿no? Pues WhatsApp está al servicio de los servicios de inteligencia norteamericanos, bueno, porque WhatsApp tiene, a través de la Patriot Act, la obligación de ceder los datos personales que se vinculan a través de esa red al gobierno norteamericano, pero Telegram es ruso. O sea, no podríamos diferenciar cuestiones territoriales, estamos hablando desde España, que además no está en ninguno de los bloques regionales, bueno, sí en la OTAN, pero no está, la Unión Europea no está ni en el bloque euroasiático ni en el bloque norteamericano. Bueno, pues hay que ampliar el concepto de ciudadanía. En una dimensión socioeconómica, por supuesto, el concepto de ciudadanía no se puede ya entender, o el de inclusión, al margen de la exclusión digital. O sea, la brecha digital, como decíamos, no es una brecha independiente de la social, de la económica, de la tradicional, de las distintas fracturas de clase, pero hoy en día se genera una nueva dimensión que hay que abordar, también desde las políticas públicas, que tiene que ver con la exclusión digital. Y esa exclusión digital, de alguna manera, no sería la condición necesaria para el ejercicio de la ciudadanía, pero sin tenerla, de ninguna manera se podría conseguir ese ejercicio de la ciudadanía. Y, finalmente, la comprensión de que es necesario, desde la política pública, una intervención en la educación ciudadana a través de la creación de esa inteligencia colectiva que las nuevas tecnologías permiten. Es decir, en esa hay que entender los nuevos derechos de la ciudadanía también como la necesidad proactiva de que las políticas públicas aborden un espacio que normalmente se ha quedado fuera del currículum, por ejemplo, educativo, que es el uso y apropiación de las nuevas tecnologías. Todo lo contrario, la socialización tecnológica se suele producir al margen de las políticas educativas o de la intervención en el ámbito educativo. Muchos autores han planteado el derecho a la comunicación como un derecho emergente a través de una serie de constataciones de lo que vendrían a ser los distintos elementos que hay que poner en juego para que el derecho a la comunicación se haga efectivo. Es decir, cuáles son las distintas variables, los distintos factores que compondrían el derecho a la comunicación como un derecho emergente. A ver, el derecho a la comunicación, además en nuestro ámbito, no es algo que sea ajeno a nuestra comprensión social, ¿no? Me remito a, por ejemplo, los debates que en el marco de la UNESCO se dieron en los 70 en torno al nuevo orden mundial de la información y la comunicación y todo lo que ello supuso para la reivindicación del derecho a la comunicación como una reivindicación del derecho de los pueblos, que sufrían una asimetría en el ámbito de la libertad de expresión, del derecho a la información, etcétera. Pero claro, el derecho a la comunicación, entendido en términos digitales, iría mucho más allá de lo que podría ser una reivindicación del derecho a la información o una reivindicación del derecho a la libertad de expresión, sería mucho más complejo. Hay una
en estas diapositivas intento hacer una especie de radiografía de lo que supone el derecho a la comunicación como un derecho emergente. En primer lugar, supondría un acceso efectivo, igualitario y plural de todas las personas a los nuevos espacios de información y comunicación, ¿no? Es decir, la superación de la brecha digital, más allá de abarcar solo la necesidad de acceso, nos remite también a la necesidad de superar las desigualdades socioeconómicas y tecnológicas. Es una ampliación del derecho a la información tradicional, sino que en el espacio de la información y comunicación que se va configurando no es solo necesario el acceso efectivo, igualitario y plural, sino que, como veremos más adelante, es necesario hablar de que más allá del acceso está la apropiación, y son dos conceptos completamente diferentes que suponen un salto cualitativo en nuestra concepción del derecho a la comunicación. En segundo lugar, se incluye la garantía del derecho de todas las personas a acceder a la información, pero también a producirla y a convertirla en conocimiento, ¿no? Lo que hablábamos antes, esta sería la originalidad del derecho a la comunicación, tradicionalmente entendido como algo que va más allá del derecho a la información o el derecho a la libertad de expresión. Y además, con las nuevas tecnologías eso adquiere una nueva dimensión, que es el derecho a la comunicación como un derecho no solo a recibir, sino a producir información y a convertirla en conocimiento. Por ejemplo, el movimiento de comunicación alternativa o de comunicación comunitaria históricamente siempre ha reivindicado el derecho a la producción de información, pero esa producción alternativa de información no serviría de nada si al final los esquemas son los mismos unidireccionales en el que desde los movimientos sociales se informa a la ciudadanía. Estamos hablando de otro tipo de relaciones que además las nuevas tecnologías lo permiten, ¿no? En tercer lugar, el derecho a la comunicación como un derecho a la garantía de la diversidad cultural en los contenidos y a la protección de los conocimientos y saberes tradicionales. En una sociedad de Netflix o de HBO, donde los contenidos culturales que se vinculan son infinitamente mayores que los que podíamos ver cuando teníamos la televisión analógica o los 6, 7 canales, o después 12 o 15, ahora ya hay una multiplicidad, infinidad de canales, pero la diversidad, la pluralidad de esos contenidos es infinitamente peor que hace 40 o 50 años. Por lo tanto, ahí tenemos un problema de ecología informativa, comunicativa. No tenemos la garantía de que la multiplicación de contenidos suponga una multiplicación de puntos de vista, diferentes culturas, diferentes formas de entender y de comprender la realidad. Porque tampoco me vale, o tampoco nos debería valer, que una producción hecha en Asia, pero dentro de los mismos cánones tradicionales de producción del sentido occidentales, nos valga como diversidad cultural. No es solo eso, pero es que incluso así los circuitos de distribución de los contenidos culturales se han reducido muchísimo en las últimas décadas. Un derecho a la comunicación que también supondría una formación en la utilización creativa de las tecnologías de la información y la comunicación y la inserción plena en las redes digitales a través de políticas educativas activas, lo que hablábamos anteriormente con respecto a la necesidad de introducir en el currículum algo que no... Bueno, pues que hoy en día los niños pasan más tiempo con las tecnologías o las relaciones con sus semejantes, con sus grupos de pares, es mediada tecnológicamente antes que en el espacio formal de la escuela, ¿no? Por eso es fundamental introducir eso en el debate sobre el derecho a la comunicación. Un derecho a la comunicación que también tiene que incluir la promoción de políticas de inclusión digital para incluir aquellos sectores tradicionalmente excluidos, incluyendo también la dimensión comunitaria, ¿no? No es solo un acceso material o individual, sino que es necesario introducir la variable comunitaria para entender los problemas del derecho a la comunicación. Como veremos más adelante, la apropiación social de las nuevas tecnologías no es algo individual, sino que está mediado por los grupos de práctica de esas nuevas tecnologías. Una apuesta por el software libre y el conocimiento libre con el objetivo de consolidación de una esfera pública interconectada. No es posible crear un derecho a la comunicación que esté privatizado, que esté preso de los copyrights de las distintas empresas tecnológicas. Un derecho a la comunicación que pasa también por la protección de los derechos de los usuarios frente a las violaciones del derecho a la información o a la intimidad. Yo creo que el caso que comentábamos anteriormente de las fake news es uno de los casos más sangrantes quizá de lo que está siendo hoy en día la expresión del debate o del espacio público digital en nuestras sociedades, ¿no? La posibilidad que hay de mentir, de intoxicar, de hacer ruido
en un debate político que después tiene consecuencias reales para la vida cotidiana de los individuos y que no está regulado, ¿no? Y además es muy difícil regularlo desde el punto de vista de los Estados. Comentamos anteriormente cómo las prohibiciones que, por ejemplo, Google o WhatsApp, etcétera, han hecho en la campaña de Brasil han sido saltadas fácilmente a través de pequeñas grietas que hay en las formas de organización digital en un espacio global. El derecho a la comunicación también como un aprovechamiento de las posibilidades que esas nuevas tecnologías tienen para la innovación política, vinculando el derecho a la comunicación con todo aquel debate en torno a la participación democrática, el pluralismo informativo y cultural, es decir, hay una potencialidad de la innovación democrática, como veíamos en ese esquema de Subirats, que hay que poner en juego cuando hablemos de derecho a la comunicación. La administración electrónica, que puede ser un paso previo interesante, no nos puede hacer llevar a hablar de democracia digital. La administración electrónica no es democracia digital, es otra cosa, es administración digital, pero no democracia digital. Por lo tanto, el derecho a la comunicación tiene que incluir también la posibilidad, por ejemplo, a través de la dinámica del código abierto, de que la ciudadanía se apropie de esas tecnologías, de que la ciudadanía pueda usar políticamente las nuevas tecnologías que son propiedad colectiva, ¿no? No quiero extender mucho para que no se nos haga muy tarde, pero no es la primera vez que, por ejemplo, una administración pública paga una tecnología que después es privatizada y a la que se le cobra la misma administración 2, 3, 4 veces cada vez que se vende a un departamento de esa misma administración, pagada públicamente. Eso no debería ser admisible cuando hablemos de derechos en la sociedad de la información. Y finalmente, pues, la participación en políticas de información y comunicación en el diseño y evaluación de esas tecnologías que afectan a nuestras vidas. Hay una dimensión colectiva fundamental que tiene que ver con que el derecho a la comunicación también pasa como un derecho colectivo a la participación en la elaboración de las políticas públicas y a la evaluación, al seguimiento, a la fiscalización de cómo, por ejemplo, el sector privado opera en la dimensión tecnológica. Todo esto que os planteaba con respecto al derecho a la comunicación es relevante porque el derecho a la comunicación ocupa un lugar central cuando hablamos de apropiación social de las nuevas tecnologías, ¿no? El acceso a las nuevas tecnologías requiere recursos e infraestructuras digitales. El uso precisa del desarrollo de habilidades tecnológicas y de capital cultural, y la apropiación comporta una transformación cultural del individuo que personaliza esas tecnologías y se ve modificado por su objeto. ¿Qué quiere decir esto al fin y al cabo? Quiere decir que para entender el concepto de apropiación social de las nuevas tecnologías tenemos que partir de la base de que el derecho a la comunicación, con todas esas categorías que hemos visto anteriormente, supone una condición previa para poder hablar de una apropiación social efectiva, completa, social de las nuevas tecnologías. No solo un acceso de recursos, de infraestructuras digitales, sino también la necesidad de desarrollar el uso de manera creativa, activa, culturalmente relevante, que seamos capaces de crear una apropiación que convierta la información en conocimiento y en conocimiento relevante para las necesidades de las personas que la usan, y finalmente también una dimensión colectiva en la que hay una transformación cultural del espacio en el que se desarrolla el individuo. Yo, antes de entrar en el concepto de apropiación social, sí quería poner encima de la mesa el concepto de capital informacional, que además es un concepto que en la economía política de la información lleva ya un tiempo operando a través de una cita de C. Hamelin, en el que, de una manera un tanto bordesiana, utiliza la dimensión del capital cultural o el capital simbólico para adaptarlo a las nuevas tecnologías y habla de capital informacional. Y es importante porque, al fin y al cabo, es de los primeros intentos que plantea una dimensión de inclusión de los derechos individuales, de los derechos de los ciudadanos, pero también colectivos desde el punto de vista de la necesidad de la igualdad económica o de la igualdad política para entender la igualdad en términos informacionales y comunicacionales. Dice Hamelin, la capacidad financiera, es decir, el capital informacional sería la capacidad financiera para pagar la utilización de redes electrónicas y servicios de información, el acceso, pero también la habilidad técnica para manejar las infraestructuras de estas redes, la capacidad intelectual para filtrar y evaluar la información, así como la motivación activa para buscar información y la habilidad para aplicarla a situaciones sociales o a
momentos relevantes a partir de los individuos que la usan. ¿Por qué es importante este concepto de capital informacional? Porque no solo entiende la necesidad de unos derechos económicos, sino también de unos derechos o de unas precondiciones educativas y, sobre todo, que para el ejercicio de la ciudadanía o para el ejercicio, para el desarrollo de ese capital informacional, es necesario que desarrollemos de manera creativa, colectiva, culturalmente relevante el uso de las nuevas tecnologías. Creo que es un precedente interesante para entender lo que debería ser un concepto complejo del uso de las nuevas tecnologías o de la apropiación de las nuevas tecnologías. No me voy a extender en lo que son los estudios. Cuando os decía al principio que los estudios en comunicación no es algo nuevo el debate sobre el usuario, el paso del usuario al sujeto o el giro del sujeto, etcétera, es porque en comunicación precisamente tenemos una larga tradición de estudios sobre los efectos, sobre lo que después fue el giro cultural de los 60, lo que de alguna manera alumbró o originó el paradigma cultural de comprensión de las mediaciones. En el ámbito latinoamericano, por ejemplo, las tesis de Martín Barbero en torno a lo que era la mediación cultural, entendiendo los dispositivos tecnológicos como algo que operaba más allá de la intencionalidad del emisor, incluso toda la evolución dentro de la escuela funcionalista de las teorías de los efectos, que llegan a la versión más sofisticada de usos y gratificaciones, pero que tiene que ver con un giro que en los años 60, y eso es lo que a nosotros nos interesa, empieza a poner al sujeto en el centro de lo que es el proceso de mediación cultural y que con las nuevas tecnologías pues adquiere también nuevas dimensiones. Es decir, el enfoque cultural lo que supone al fin y al cabo es incluir la dimensión activa y crítica en el operar de los sujetos. Es que la mediación tecnológica, la mediación con los dispositivos comunicativos no es algo que se agota en la intencionalidad del emisor, sino que es un proceso de recepción mucho más complejo que incluye las necesidades, las formas de ser, las formas de estar de los individuos en esa dualidad. Me salto un poco esta parte del giro del sujeto en los 60, porque además es algo que es bastante conocido en los estudios en comunicación y podéis encontrar información, para no extenderme mucho más y aterrizar en la última parte de la exposición, que tiene que ver con la apropiación, con la apropiación social de las nuevas tecnologías y con una tradición de estudios que además sí creo interesante contextualizar porque es poco trabajado, poco desarrollado en el ámbito hispanoparlante, que es el de la sociología de los usos de las nuevas tecnologías. Es una tradición eminentemente francófona, es una tradición que se ha desarrollado sobre todo en Francia y en el Canadá francófono, que además es independiente de la tradición anglosajona de los estudios de recepción activa, que son una extensión de los estudios de la recepción activa en televisión, es decir, aquellos estudios clásicos de los años 70, 80, principios de los 90 que tenían en la televisión y en las formas de consumo de la televisión y de la recepción activa como su principal eje de interés. La tradición francófona sobre el uso de las nuevas tecnologías se remonta a finales de los 70 y al estudio de cómo los dispositivos mediático-tecnológicos se modifican en la apropiación o en la autonomía de los sujetos. Y además hay una experiencia que tiene mucho que ver con el desarrollo de esta tradición francófona, que es el Minitel. No sé si conocéis la experiencia de Minitel, pero fue una experiencia de un Internet independiente que se desarrolló en Francia en los años 70. La verdad es que los franceses muchas veces lo decimos de manera humorística, que son muy chauvinistas en el sentido de que para ellos son los primeros en muchas cosas, pero hay que reconocer que ellos desarrollaron una red independiente a lo que era Internet en los años 70, que se llamó Minitel, donde había dispositivos de acceso en bibliotecas, en universidades, en muchos puntos de acceso público, y era además una red pensada para el intercambio de información y el acceso a bases de datos. Pero es una red que a partir de esos dispositivos de acceso público empezó a utilizarse como un espacio de mensajería entre ciudadanos, entre amigos, entre familiares, entre distintos grupos sociales, al margen de lo que era su uso preestablecido por la administración pública, ¿no? Entonces, a partir de ahí se inaugura una serie de tradiciones de investigación, que en el ámbito de la sociología se denomina sociología de los usos de las nuevas tecnologías y que tiene precisamente en este contexto de Minitel una importancia fundamental para entender por qué es una tradición que no entronca con la recepción activa de los medios de comunicación, sino que es paralela y es independiente.
Esta visión parte, en primer lugar, de la concepción de la autonomía de la práctica de los sujetos a la hora de interactuar con las nuevas tecnologías. Y además de autonomía entendiendo que el usuario es un resistente y que el usuario es alguien que desarrolla microresistencias ante una tecnología que tiene unos usos preestablecidos o prefigurados, que tiene unos usos predeterminados. Ahí hay un autor clásico también en la sociología, que es Michel Desserteaux, que tiene un libro que se llama Maneras de hacer, que básicamente lo que viene es a resumir que la dinámica social, la práctica de los sujetos, es una práctica que se desarrolla a través de estrategias predeterminadas, es decir, la estrategia sería lo que estructuralmente encuadra la labor de los sujetos. Por ejemplo, en el desarrollo de la ciudad, pues sería la disposición de la ciudad, de los edificios, de las calles, de las carreteras, pero el sujeto, dentro de esa estructura, dentro de esa estrategia, tiene la capacidad de tácticamente desarrollar una autonomía que se puede expresar en formas diferenciadas, diferentes, que responde a necesidades de las nuevas tecnologías en clave reaccionaria, en clave conservadora, porque yo no veo necesariamente que la articulación territorial o local sea negativa, todo lo contrario. La experiencia tecnológica es una experiencia vivida desde lo local, desde lo subjetivo presente, desde lo físico, pero que esa experiencia subjetiva desde lo local se está articulando, se le está dando un sentido en una clave más conservadora de la inseguridad, del miedo, que en una clave positiva de la diversidad, de la pluralidad, de la comprensión, sin entrar en un esencialismo de lo comunitario, ni mucho menos, pero sí que efectivamente hay mucho trabajo por hacer en ese sentido. O sea, más que una pregunta, entendía también que era una reflexión, una inquietud que comparto completamente. Con respecto a lo de Jun, pues sí, lo conozco mucho porque además parte de mi investigación doctoral fue allí, en ese pueblo. Entonces, claro, en Jun hay una cuestión que podríamos hablar mucho sobre ese tema, incluso hay algunas de las cosas que yo aprendí del uso y apropiación social de las nuevas tecnologías a través de aquellos que hacían un uso del centro público en Jun de las nuevas tecnologías, pero yo ahí diferenciaría en ese análisis de la apropiación social de las nuevas tecnologías entre la dimensión institucional y la dimensión ciudadana. ¿Por qué? Efectivamente, Jun se ha tomado como ejemplo la teledemocracia digital, de la democracia 4.0, el alcalde era el alcalde de José Antonio Rodríguez Salas, el alcalde hiperconectado. De hecho, hace poco fue además uno de los impulsores de candidaturas donde iban los avales a nivel por digital y eso, bueno, tipo además muy activo y es interesante porque además la historia de Jun empieza cuando el padre del actual alcalde era el alcalde, él se va a Estados Unidos y entra en contacto con el equipo de Al Gore de las autopistas de la información en mediados de los 90 y a partir de ahí empiezan a utilizar Jun como un espacio de testeo y de prueba. Muy interesante, pero claro, vuelvo al esquema de Subirats. En Jun la práctica institucional como alcaldía muchas veces tiene que ver más con un alto grado de innovación tecnológica que con un alto grado de innovación política. ¿En qué sentido? En que lo que se ha hecho es introducir la tecnología, pero sin cuestionar las formas tradicionales de articulación de la relación entre el político y el ciudadano. Es decir, el alcalde está hiperconectado, todo el mundo le puede mandar un mensaje de móvil para decirle en la calle hay este problema, hay una multiplicación de los canales de comunicación entre la alcaldía y los ciudadanos, pero no ha habido, por ejemplo, un aumento significativo de la participación ciudadana en términos locales. Es decir, ni tampoco ha habido una ruptura en las formas tradicionales de representación política. No hay democracia deliberativa. Por ejemplo, ¿qué permitirían las nuevas tecnologías? Las nuevas tecnologías te permiten seguir por streaming el pleno y mandarle un mensaje al alcalde, pero no... Sí, pero es que eso ya se puede hacer físicamente. Es decir, digo,
Tú en un pleno puedes ir al pleno del ayuntamiento y puedes tomar la palabra. Eso se puede hacer en cualquier pleno de este país. Lo que hacen en Jun es que incorporan las nuevas tecnologías para que alguien desde su casa lo haga. Digo, no hay una... Sí, no, eso sí sería, por ejemplo, un ejemplo de innovación democrática, pero hay otras... Claro, es que esa visión de participación contrasta, es que sería meterse en el análisis concreto de cada decisión, con lo que la oposición dice que realmente pasa en lo que pasa en los plenos y cuando hay decisiones que se toman o no. Independientemente de eso, a mí lo que me parece más interesante del ejemplo de Jun no es tanto la teledemocracia desde el punto de vista del ayuntamiento, sino los procesos de innovación tecnológica que se dan en los espacios públicos como el telecentro. A eso venía, y ahí sí que hay procesos de innovación democrática mucho más interesantes que el hecho en sí de incorporar la tecnología a la forma tradicional de funcionamiento de un pleno. Que hay votaciones, habría que verlo, porque, por ejemplo, una de las cuestiones sería ver si alguna vez, yo recuerdo que se votó colectivamente el suprimir las luces de Navidad. Vale, está muy bien, pero... O si el dinero de las luces de Navidad, además creo que se dedicaba para 2 empleos a tiempo parcial, para no sé qué. Cuestiones que son visualmente o políticamente muy atractivas, que hoy en día incluso se podrían denominar como populismo o determinadas cosas, habría que ver. Claro, entonces también habría que ver de qué forma se le... Hablando desde el término de la democracia directa o deliberativa que plantea Subirats en su esquema, ¿de qué forma se han articulado mecanismos para sustituir al ayuntamiento como el espacio de toma de decisiones políticas o de relación entre la ciudadanía? Lo digo porque claro que hay un proceso, pero que al final, dentro del mecanismo de elitismo político que apunta Subirats, lo que ha pasado en Jun también ha sido una legitimación absoluta del alcalde en la ciudadanía. Y además es una dinastía, porque es el alcalde que es el hijo del alcalde antiguo y tiene muy buena consolidación. Yo creo que hace muy buen trabajo, no solo político, sino también comunicativo. No lo tomes como que soy el que lo difama, ni mucho menos. Todo lo contrario, creo que ha hecho y ha sido muy inteligente al adoptar los usos tecnológicos a la dinámica política tradicional en un municipio de la periferia granadina que tiene pues, muchas limitaciones en el desarrollo económico, pero, por ejemplo, recuerdo un ejemplo que ellos hicieron de innovación democrática que era la plaza digital, donde ponían a través del Google Maps los distintos negocios que había en el municipio y su página web y una serie de cosas donde no tenía ningún sentido porque nadie de fuera de Jun iba a ir a visitar ese municipio, esa peluquería o esa carnicería y iba a hacer un uso geolocalizado porque la gente del municipio ya conocía lo que había y la gente de fuera no se va a ir a Jun a comprar. No sé si me entiendes, que había altos grados de innovación tecnológica, pero puestos al servicio a veces de procesos que no respondían necesariamente a las necesidades del desarrollo local de esos municipios. Y, por ejemplo, sí que había mucho sobre cómo las nuevas tecnologías iban a solucionar problemas del pueblo. Bueno, no, las nuevas tecnologías pueden introducirse como variables, pero si tú tienes un problema porque eres un municipio de la periferia granadina con problemas de empleo y problemas económicos y de desarrollo que son de una determinada región, que tú uses intensivamente las nuevas tecnologías no va a solucionar eso. Y hubo mucho también procesos de frustración porque las nuevas tecnologías hacían que en el municipio no disminuyera el desempleo. Bueno, es que el desempleo en Jun no es algo que dependa del uso intensivo de las nuevas tecnologías, depende de otras variables. Entonces ahí había a veces unos usos un poco fetichizados o mitificados de las nuevas tecnologías, pero también coincido contigo en que se hacían cosas muy interesantes. Ahora, ¿qué es lo que más me interesaba? Vuelvo antes, en Jun estaba el Centro Guadalinfo, pero que antes del Centro Guadalinfo fue Infovil, que fue una experiencia pionera a nivel europeo, que es una experiencia de introducir en un espacio público tradicional de centro cívico, biblioteca, espacio de convivencia de la ciudadanía, hacerlo tecnológico y hacerlo como un espacio de alfabetización digital, pero no solo desde el punto de vista del acceso, sino sobre todo del uso. Y a mí me parecía mucho más interesante en términos de lo relevante que podía llegar a ser el uso de las nuevas tecnologías en un municipio como Jun, lo que estaba pasando en ese sitio, antes que lo que estaba pasando en la alcaldía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, además y allí, y eso también hay que reconocerle a la iniciativa del alcalde, cuando buscaron el perfil de persona que dinamizara el telecentro,
buscaron un perfil de persona que no era una experta tecnológicamente, sino que era una dinamizadora social. Y eso fue fundamental a la hora de entender cuál era la interacción entre el usuario o las comunidades de práctica, el espacio público y el ejercicio de una nueva forma de ciudadanía digital. Yo creo que Jun fue precisamente para mí, quizá yo iba con mi visión de lo que era mi investigación doctoral, para mí fue un aprendizaje precisamente de los usos cotidianos de las nuevas tecnologías y de la incorporación significativa. La mujer que os hablaba, que enviaba el correo electrónico y después llamaba, era de Jun. Y podría poner muchísimos ejemplos de personas que estaban allí en el telecentro que decían que en su casa el único uso que hacían del ordenador portátil era limpiarle el polvo porque era algo de su marido y de sus hijos. Pero en el telecentro era capaz de desarrollar una experiencia muy creativa de uso de las nuevas tecnologías. Ahí sí que había una apropiación social a través de todas esas categorías que veíamos. Y enlazo con lo último, precisamente ese tipo de experiencias que tú comentabas acerca de las limitaciones, donde las políticas públicas, claro, se centran en las cuestiones más materiales, del acceso, etcétera, y no en las experiencias acumuladas de uso y apropiación de las nuevas tecnologías. Claro, es muy difícil no actuar solo en el ámbito económico, del acceso, es decir, de políticas activas que, por ejemplo, financien a rentas bajas el acceso a las nuevas tecnologías. En Andalucía, de hecho, hemos tenido varios programas de ordenadores portátiles a alumnos de distintos niveles de educación, el pago del software libre, Guadalinex, a través de la administración pública, etcétera, pero no ha habido, porque es mucho más difícil, una política activa para entender ese uso y apropiación de las nuevas tecnologías. A mí me parece que es fundamental la experiencia de los centros públicos dotados de nuevas tecnologías para intervenir en esa dimensión, en la dimensión social. Es decir, los programas de telecentros no siempre incorporaban un dinamizador en el centro público, una persona que se encargara de dinamizar el espacio. Muchas veces los programas de telecentros están basados en poner terminales de ordenador con acceso a Internet en espacios públicos. Y eso no opera. Mucho dinero, muchos programas del Banco Mundial, de la Unión Europea, de la propia Agenda Digital Española, eso no opera. Opera cuando tú tienes en cuenta que eso es la necesidad de una política pública para invertir, ojo, no con el deseo de un retorno en términos de empleabilidad, que era el problema de las políticas públicas. Vamos a alfabetizar tecnológicamente para aquellos individuos de más de 45 años que tienen problemas de inserción en el mercado laboral puedan encontrar un trabajo porque tienen ahora habilidades tecnológicas. Es que eso no funciona así, es que eso no es real. Es que en los módulos de jardinería de Jun, pues tampoco tiene mucho sentido meter un módulo de alfabetización digital, no sé qué, para encontrar empleo. Tenía sentido para la apropiación de esa persona de las nuevas tecnologías y que realmente después desarrollaba, pero quizá eso no lo iba a hacer encontrar un empleo. Pero en la política pública sí que ponían, esto va a ser, gracias a esto van a encontrar, o va a ser más fácil que encuentren un empleo. Yo recuerdo un entrevistado que me decía, si antes mandaba 10 currículum, ahora he mandado 1000 a través del correo electrónico, pero no me ha llamado nadie. Ahí las limitaciones potenciales, las expectativas que se ponen en las nuevas tecnologías. Entonces, si desde la política pública entendemos que la nueva tecnología tiene un resultado directo, por ejemplo, en indicadores socioeconómicos como el empleo, yo creo que nos equivocamos. Lo que tiene es un significado y una influencia directa en las formas de ejercicio de un derecho fundamental, que es el derecho de la ciudadanía digital. Y de que en esos espacios públicos los distintas franjas de edad, las distintas condiciones socioeconómicas, etcétera, puedan acceder a un espacio, una comunidad de práctica con un uso significativo. Por ejemplo, había muchos niños que preferían ir al telecentro porque era un espacio de convivencia con sus grupos de pares que estar con el ordenador en su casa. Pues a mí me parece muy interesante que desde lo público se potencien espacios de convivencia, de experiencia con la nueva tecnología. O sea, más o menos sería la forma desde que, mi punto de vista, la política pública debería apostar. Ahora, pues claro, el programa de telecentros podríamos discutir cómo se ha intentado plantear como un espacio de innovación empresarial, de innovación económica, porque, claro, al final en política que hablamos de resultados, de ciclos de que cada 4 años tienes que justificar, etcétera. Pero bueno, ese es otro debate. En el del anterior I+D tenemos alguna publicación en la propia página web y en la biblioteca, ¿no? La guía de telecentros y alguna de esas experiencias de trabajo de campo en municipios andaluces y de otras comunidades del Estado español. Pues agradecer, reiterar el agradecimiento a Javier que ha podido asistir como estaba comprometido inicialmente
a los seminarios que tenemos permanentes de ciberdemocracia. También a todos los asistentes agradecer la presencia, emplazar a una actividad vinculada a I+D que cuenta con participación de miembros del equipo de Compolíticas, el 8, 9 y 10 en la Escuela de Arquitectura en el campus de Reina Mercedes, ¿no?, donde está la Escuela de Arquitectura, junto con grupos de antropología, de geografía. Se celebrarán el encuentro internacional, las jornadas sobre conflicto, movimiento urbano, que tendrá representación de experiencia de Sevilla, de diferentes partes de América Latina y de Europa. Habrá participación de miembros de CiberMod, así que les recomendamos que participen porque va a ser un espacio muy interesante de debate, de discusión y de participación. En la página de Compolíticas tienen un poco el programa y convocatoria para que puedan participar. Y continuamos ya a partir del 2019 con estas jornadas intensivas de ciberdemocracia. Gracias a todos.